Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Erkan Meric sorprende a todos al reaparecer junto a Asal en el escenario tras años de silencio. Después de mucho tiempo alejados del foco público, el reconocido actor turco Erkan Meric ha regresado a lo grande, y lo ha hecho de la mano de una figura muy especial en su vida, Asal Suba. En una noche llena de emociones y nostalgia, Erkan apareció sin previo aviso en una de las funciones teatrales más esperadas del año, protagonizada por Asal, y el público no pudo contener su entusiasmo. Una ovación de pie que duró más de 3 minutos. Todo comenzó como una noche cualquiera en el Teatro Kra de Estambul. Los asistentes estaban ansiosos por ver la nueva obra de Asal Suba, conocida no solo por su talento actoral sino también por su carisma en el escenario. Sin embargo, nadie esperaba que el momento más impactante de la noche no sería parte del libreto. Cuando el telón se abrió para el acto final, una figura masculina emergió entre las luces, era Erkan Meric, con una presencia impecable y una expresión serena pero emocionada. Asal, visiblemente sorprendida, detuvo su diálogo por un instante. El público contuvo la respiración. Fue entonces cuando Erkan, sin apartar la mirada de ella, pronunció con voz firme pero cargada de emoción: no podía dejar pasar esta noche sin estar aquí. Esta historia no estaría completa sin ti y sin mí sobre el mismo escenario. El teatro estalló en aplausos. Según testigos, la escena no formaba parte del guión original, lo que llevó a especulaciones inmediatas sobre una posible reconciliación entre los actores, quienes en el pasado compartieron una intensa relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Recordemos que Erkan y Asal protagonizaron una de las parejas más queridas de la televisión turca y su química era innegable. Sin embargo, sus caminos se separaron sin dar demasiadas explicaciones al público, lo que dejó a muchos con el corazón roto y deseando un reencuentro como el de anoche. En declaraciones exclusivas al salir del teatro, Asal comentó con una sonrisa nerviosa pero sincera: no tenía idea de que Erkan aparecería. Fue una sorpresa para todos, incluso para mí. Pero fue una de esas sorpresas que tocan el corazón. Por su parte, Erkan, siempre discreto, solo dijo: a veces, las palabras no alcanzan para cerrar círculos. Algunas cosas deben sentirse en el momento justo. Esta noche era ese momento. La noticia no tardó en viralizarse en redes sociales. En cuestión de horas, los hashtags #Erkan Asal Reencuentro y #Erkan Meric estuvieron entre los temas más comentados. Miles de fanáticas expresaron su emoción y esperanza por ver nuevamente a la pareja compartiendo proyectos, y quizá, algo más. Fue mágico, como si el tiempo no hubiera pasado, escribió una usuaria en Twitter. Erkan y Asal juntos otra vez, me hicieron llorar, dijo otra. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del acontecimiento. Diversos portales de espectáculos y entretenimiento dedicaron titulares destacados a lo ocurrido en el Teatro Kra. Una aparición que paralizó corazones, tituló una revista, mientras que otra lo calificó como el reencuentro más esperado de la década. Incluso algunos críticos teatrales, conocidos por su rigidez, admitieron que la espontaneidad del momento otorgó a la obra un cierre más poderoso que cualquier final ensayado. Lo cierto es que, más allá del espectáculo, lo vivido anoche reavivó sentimientos que parecían dormidos tanto en los seguidores como, quizás, en los propios protagonistas. Muchos recordaron con nostalgia sus interpretaciones en la serie Koi, donde la química entre ambos traspasó la pantalla y se convirtió en el alma de la producción. En aquel entonces, su complicidad no solo los catapultó a la fama, sino que también los unió sentimentalmente. Sin embargo, como ocurre con muchas historias intensas, la suya tuvo un final abrupto. Durante años, ambos siguieron caminos diferentes. Asal se volcó de lleno al teatro, explorando papeles más profundos y desafiantes que le valieron reconocimiento dentro de la crítica especializada. Por su parte, Erkan optó por el silencio. Se alejó de los focos, se sumergió en proyectos personales, y aunque recibió numerosas ofertas,
Parecía decidido a no volver hasta ahora. Lo que más llamó la atención de los presentes fue la forma en que se miraron. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos teatrales innecesarios, solo una conexión palpable, un lenguaje silencioso que hablaba de años compartidos, de emociones reprimidas y quizá de heridas aún abiertas. Para muchos, fue más que una aparición, fue una declaración. Durante los días siguientes, la especulación no cesó. ¿Es este el comienzo de una nueva etapa para Erkan y Azal? ¿Volverán a trabajar juntos en pantalla? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación sentimental? Ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir nada. En entrevistas posteriores, ambos han optado por respuestas ambiguas, manteniendo el misterio y aumentando el interés del público. No todo necesita explicación inmediata, dijo Azal en un encuentro con la prensa días después. A veces, lo que se vive en el escenario también se queda ahí, como parte de una historia que aún se está escribiendo. Por su parte, Erkan, fiel a su estilo reservado, simplemente comentó: volver al escenario fue una necesidad del corazón, no una estrategia. Lo demás, lo dirá el tiempo. Mientras tanto, los fans no dejan de enviar mensajes de apoyo. Cuentas de admiradores en Instagram y TikTok han creado montajes, recopilado escenas antiguas e incluso promovido peticiones para verlos juntos en una nueva producción. Queremos una segunda oportunidad, para ellos y para nosotros, escribió una fan en un post que ya acumula más de 50.000 me gusta. El Teatro CRA, escenario de este inesperado reencuentro, ha anunciado que extenderá las funciones de la obra debido a la altísima demanda de entradas. La expectativa de ver nuevamente a Erkan en alguna de las funciones ha generado una verdadera fiebre entre los seguidores. De momento, no se ha confirmado si repetirá su aparición, pero muchos están dispuestos a asistir más de una vez con la esperanza de ser testigos de otro momento mágico. Psicólogos y expertos en medios también se han pronunciado sobre el fenómeno. Algunos lo describen como una manifestación del anhelo colectivo por las historias románticas auténticas, especialmente en un tiempo donde la inmediatez y lo superficial parecen dominar. Lo de Erkan y Azal toca una fibra emocional profunda, explica la socióloga Elif Demir. Representan la nostalgia, el amor genuino y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el mundo del espectáculo se llena de titulares fugaces y relaciones efímeras, la historia entre Erkan y Azal parece ofrecernos algo diferente, una narrativa pausada, llena de matices. Donde el silencio pesa tanto como las palabras y donde una mirada puede decir más que un discurso entero. Tal vez nunca sepamos con certeza qué motivó la aparición de Erkan aquella noche. Quizá fue amor, quizá fue nostalgia, o simplemente una necesidad artística. Lo que sí es cierto es que, durante unos minutos, el tiempo se detuvo, los corazones latieron al unísono, y el escenario se convirtió en el lugar donde los sueños, al menos por una noche, se volvieron realidad. Y así, mientras las luces del teatro se apagaban lentamente y los aplausos aún resonaban en las paredes, una cosa quedó clara para todos los presentes: algunas historias nunca terminan. Solo esperan el momento adecuado para volver a empezar. ¿Y ustedes, qué opinan de este inesperado reencuentro entre Erkan y Azal? No olviden dejar sus comentarios abajo. Si les gustó este video, denle like y compártanlo. Y recuerden, para más noticias exclusivas como esta, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.